días. Mi equipo está conformado por Jesús Francisco, Fernando, Jorge Isidro, David Joel. El índice, pues en la introducción, medida del ángulo entre dos círculos sobre una superficie esférica, mostraremos un ejercicio. Otro tema sería el ángulo esférico, mostraremos un ejercicio. De luna, uso esférico, sería el último ejercicio. Bueno, pues en introducción sería que la medición del ángulo entre dos círculos sobre una superficie esférica pues es un concepto fundamental en la geometría esférica. Mientras que en la geometría los ángulos se miden en un plano, en la geometría esférica se miden a lo largo de la superficie de una esfera, mientras que la geometría esférica es fundamental en las condiciones de luna. La resolución de triángulos esféricos tiene especial relevancia en astronomía náutica y navegación para determinar la posición de un buque en alta mar mediante la observación de los astros. Bueno, aquí en medida del ángulo entre dos círculos sobre una superficie esférica dice, la medida del ángulo entre dos círculos sobre una superficie esférica es un concepto central en la geometría esférica, que difiere de la geometría plana en cómo se calculan y visualizan los ángulos. En una superficie esférica, como la de la Tierra o la Luna, los ángulos se miden a lo largo de la propia superficie en lugar de en un plano. Para calcular el ángulo entre dos círculos de una superficie esférica, se utilizan coordenadas esféricas para representar los puntos de los círculos y luego se aplican fórmulas que consideran la geometría esférica. Estas fórmulas suelen involucrar el uso de vectores que representan las direcciones de los círculos en la superficie esférica. Dice aquí, la fórmula del ángulo entre dos vectores en la geometría esférica suele expresarse mediante el producto punto de los vectores y sus magnitudes. Aquí tenemos una fórmula que dice que coseno del ángulo es igual al vector A por vector B sobre la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Este sería el primer ejercicio. El ejercicio en la figura P es punto de una tangencia, calcule X. Primeramente debe de conocer qué es un ángulo semiescrito y un ángulo inscrito. Como se puede ver en la segunda imagen, un ángulo central, el ángulo y el arco siempre son iguales en una circunferencia, que sería alfa. El ángulo escrito, si el ángulo es alfa, el arco debe ser el doble. Y ángulo semiescrito, si el ángulo es alfa, arco debe ser el doble. Y como se puede ver, X sería semiescrito, sería 2X. Y al trazar una línea secante, sería más fácil. Es un ángulo de 180, que sería X igual a 80 más 100 igual a 180. X igual a 180 menos 100. Y nuestra respuesta sería 80 grados. Bueno, aquí les voy a explicar un poco el ejercicio de un ángulo entre dos vectores. Tenemos que el vector A está en la zona 5,2 y el vector B en 3,6. Tenemos la fórmula que vimos anteriormente que dice que es coseno del ángulo es igual a vector A por vector B sobre las magnitudes del vector A por el vector B. Y tenemos aquí, para poder aplicar esta fórmula, primero tenemos que sacar pues los vectores, ¿no? Y las magnitudes, perdón. Y tenemos que A por B es igual a 15 más 12, pues el resultado es 27, ¿no? Teniendo pues ya este dato, pasamos a sacar la magnitud del vector A, que es con la fórmula que tenemos aquí, que está representada con raíz de vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado. Entonces tenemos que
la magnitud del vector A es igual a la raíz de 5 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aplicando ya el cálculo, es raíz de 25 más 4. Quedaría, lo dejamos en raíz para no tener decimales y no diferir en el cálculo, ¿no? Quedaría raíz de 29. Después sacamos la magnitud del vector B y aquí nada más omití el paso de ponerlo al cuadrado, porque pues es 3 al cuadrado 9 y 6 al cuadrado pues 36, dándonos un resultado de raíz de 45. Ya teniendo los datos, ahora sí se puede aplicar la fórmula. Entonces, coseno del ángulo es igual a 27 sobre raíz de 29 por raíz de 45. Coseno del ángulo es igual a 0.74741. Para despejar el ángulo, pasamos el coseno al otro lado del resultado. Quedaría coseno a la menos 1 por 0.74741. Y resultado final es el ángulo de 41.63. Tenemos una pequeña gráfica abajo, en donde si se coloca un transportador, podemos ver que el ángulo sí coincide con el resultado. Bueno, ángulos esféricos. Un ángulo esférico se forma cuando dos círculos máximos se intersectan en un punto. Si tres puntos... Bueno, ángulos esféricos. Un ángulo esférico se forma cuando dos círculos máximos se intersectan en un punto. Si tres puntos de la superficie esférica son unidos por arcos de círculo máximo menores a 180, la figura obtenida se denomina triángulo esférico. Al triángulo esférico, con al menos un ángulo recto, se denomina triángulo rectángulo. En un triángulo esférico, sus tres ángulos pueden ser rectos. En tal caso, su suma es 270 grados. En todos los otros casos, esa suma excede los 180 y ese exceso se nombra exceso esférico, que se simboliza con la letra E mayúscula. Y tenemos un dato que dice: una proposición afirma que cualquier triángulo esférico puede descomponerse en dos triángulos esféricos rectángulos. Aquí tenemos otro ejercicio para determinar el área y volumen de una zona esférica. Tenemos que la fórmula para sacar el área es igual a 2pi por radio por altura. Y para poder sacar el volumen es pi por altura sobre 6, que multiplica 3 radio al cuadrado más 3 radio al cuadrado más altura al cuadrado. Tenemos dos radios, ¿no? Como está la figura ahí, tenemos el radio de la circunferencia superior y el radio de la circunferencia inferior, con la altura de 8 centímetros. Aplicando ya la fórmula, tenemos para sacar el área que 2 por pi, que es 3.14, por 14 centímetros, que viene siendo del radio, por 8 centímetros, que es la altura, dándonos un resultado de 703.36 centímetros cuadrados. Y para poder sacar el volumen, aplicamos la fórmula sustituyendo datos. Tenemos que pi 3.14 que multiplica a la altura, que son 8 centímetros, sobre 6. Todo eso va a multiplicar 3 radio al cuadrado, que es 14 centímetros al cuadrado, más 3 por radio también, que es 12 centímetros al cuadrado, más la altura, que son 8 centímetros al cuadrado. Siguiendo con la fórmula, que tenemos que pi por altura es 25.12 centímetros, lo dejamos sobre 6, y haciendo el cálculo al cuadrado de los demás datos, tenemos que 3 que multiplica a 196 centímetros cuadrados, más 3 que multiplica a 144 centímetros cuadrados, más 64 centímetros cuadrados también multiplicado, ¿no? Seguimos con la operación. Tenemos que 25.12 centímetros sobre 6 es 4.186, que multiplica a 588 centímetros cuadrados, más 432 centímetros cuadrados, más 64 centímetros cuadrados.
Resolvemos lo que está dentro del paréntesis de la derecha, y tenemos que 4.186 multiplica a 1084 centímetros cuadrados. Resultado final, tenemos que el volumen es 4537.624 centímetros cúbicos. Bueno, pues la luna, que también se le puede decir uso esférico, puede referirse pues a una figura geométrica específica. Una luna geométrica es una forma que resulta de la intersección de dos círculos, generalmente uno más grande y otro más pequeño, de manera que el disco del círculo más pequeño está contenido dentro del disco del círculo más grande, que sería, aquí hay dos fórmulas. La primera es para sacar el área, que sería 4 por pi por radio al cuadrado por alfa entre 360, que sería igual a pi por radio al cuadrado por alfa entre 90, ¿no? Y para sacar volumen sería 4 pi por radio cúbica entre 3, que multiplicaría a alfa entre 360 grados, y también pues sería igual a volumen, que es igual a pi por radio cúbico por alfa entre 270 grados. 2, 3. Bueno, pues aquí tenemos un ejercicio sobre el uso esférico. Se tiene un melón y queremos saber el área que es uso esférico, que sería la cáscara de la parte cortada. Y también se quiere saber el volumen, que es la cuña esférica. Esta sería la pulpa de la parte cortada del melón. Teniendo un radio del melón de 8 centímetros, un pi de 3.14 y con un ángulo de corte de 45 grados. Tenemos aquí que la fórmula es área es igual a pi por radio cuadrado por el ángulo entre 90. El área sería igual a 3.14, que sería el pi, 8 centímetros cuadrados, que sería el radio, y 45 es el ángulo entre 90. Sustituyendo los datos, pues tenemos que sería 3.14 por 64 centímetros cuadrados por 45 entre 90. Aquí teniendo que el área es igual a 9043.2 centímetros cuadrados entre 90. El área sería igual a 100.48 centímetros cuadrados. A continuación tendremos el área del volumen, es pi por radio cúbico por el ángulo entre 270. Así es la fórmula. Sustituyendo los datos, sería que 3.14 sería el pi, 8 centímetros del radio del melón y 45 grados de corte. Esto sería una multiplicación que daría 7245.6 centímetros cúbicos entre 270. El volumen sería igual a 267.95 centímetros cúbicos. Siguiendo con otro ejercicio, dice, ¿cuál será el área uso esférico de una naranja de radio 4 cuyo corte forma un ángulo de 45 grados con pi 3.14? Calcular el volumen. Tenemos el área que es igual a pi por radio cuadrado por el ángulo entre 90. Tenemos el radio que es 4 centímetros, el pi 3.14 y el ángulo de 45. Sustituyendo los datos en la fórmula sería 3.14 por 4 por 45 entre 90. Esa multiplicación daría 2260.8 centímetros cuadrados entre 90. El área daría igual a 25.12 centímetros cuadrados. En conclusión, el estudio de los ángulos esféricos, específicamente pues en la medida entre dos círculos sobre una superficie curva como la lunar, pues ofrece una perspectiva matemática fundamental para entender cómo se relacionan y se distancian los puntos en esta esfera celeste, utilizando herramientas como las coordenadas esféricas y fórmulas específicas de la geometría esférica. Se puede calcular con precisión la separación angular entre puntos, las trayectorias o elementos circulares en la superficie lunar.
Y pues hasta aquí sería todo.